Bueno, mi nombre es Geradio Luces y soy el autor del libro Negocios desde el Ser. Voy a quitar esto aquí para ponerme más cómodo. Se dice que solamente el 3% de la población tiene salud, prosperidad y plenitud, según diversos estudios, incluyendo uno de Mayo Clinic, que salió recientemente. Aparte, 90% de la población trabaja para alguien. Solamente hay 10% de emprendedores en el mundo. Dadas estas dos situaciones, primero, 97% de la gente no es plena. Luego, 90% de la gente no tiene su propio negocio. Eso se aunó o se juntó con una situación que me ocurrió personalmente en el primer año que llegué de Venezuela, en el cual me fue muy mal y tuve que hasta pedir dinero en la calle para devolverme para mi casa. Y dije, tengo que buscar una fórmula distinta. En el exterior está pasando esto, en mi interior necesito otra respuesta. Y no buscar un Mesías, buscar un Salvador. Hay que buscar una respuesta diferente, una fórmula. Encontré una fórmula en Neil Donald Walsh, que fue el creador de Ser, Hacer, Tener. Maravilloso. Primero que trabajar nosotros mismos, nuestra parte espiritual, mental, emocional, para luego hacer, que es trabajar en función de ese ser. Cuando conectamos y trabajamos desde ese ser, los resultados, que son el tener, son una consecuencia. Entonces mi libro parte de esa fórmula, Ser, Hacer, Tener. En el libro yo destaco que una vez que ese emprendedor se conecta con el ser, lo yo llamo el emprendedor conectado, porque logra una conexión dentro de sí mismo para poder hacer un negocio con una plataforma diferente. Este emprendedor conectado hace negocios desde el amor y no desde el miedo, que es muy diferente. Cuando hacemos negocios desde el miedo, partimos de la incertidumbre, de la angustia, de la ansiedad. Inclusive empezamos a crear miedos que son más imaginarios que reales. Cuando emprendemos desde el amor, es diferente. Puede que los miedos existan, pero lo atacamos con una fórmula mágica, que es la planificación. No suponemos, no pensamos, sino actuamos. No nos preocupamos, sino nos ocupamos. Entonces, cuando emprendemos desde el amor, surge el propósito de la persona, el propósito empresarial, el propósito de ese emprendedor, ese propósito personal. Cuando él lo transmite a su compañía, que es lo que coloco en mi libro, se convierte en la identidad de la empresa, que es el propósito de la compañía. Entonces, el propósito personal del emprendedor se convierte en el propósito de la organización. Y lo vemos como un ejemplo muy claro. El siglo pasado, cuando Disney existía, Walt Disney, su propósito de vida era hacer feliz a la gente. Hoy día, más de 80 años después, Disney sigue haciendo feliz a la gente en todo lo que se propone. Desde los cruceros, películas, las compras de Avengers, Star Wars, siguen trabajando ese legado que él dejó de hacer feliz a la gente. Entonces es un ejemplo perfecto como el propósito personal puede ser el propósito de la compañía y dejar un legado. Entonces en las compañías, cuando existe un propósito claro y tratamos bien a los empleados y ellos entienden que hay un propósito y un camino definido y empezamos a liderar desde el ser, estos empleados se convierten en co-creadores, como yo lo llamo en mi libro. Un co-creador es un empleado distinto. ¿Qué es lo que va a co-crear? El propósito. Entonces él trabaja de una forma tan inspirada que se conecta con los clientes a otro nivel, le da un valor agregado muy diferente, con una solución adaptada a sus propias necesidades. Ese cliente que se siente halagado, que se siente encantado y con poder, se pasa de cliente a ser un emisario de tu marca, donde el propósito se transmite del emprendedor a los empleados, de los empleados a los clientes. Este emisario comienza a hablar de tu empresa. Se genera el famoso boca a boca. ¿Por qué? Porque está tan contento, tan encantado, tan deleitado con la propuesta de valor, que ahora es una propuesta de propósito, que se siente feliz al recomendar a este negocio. Cuando este negocio empieza a ser referido por varios clientes, comienza a llegar más prosperidad. Esa prosperidad hace que haya más flujo de caja y entonces podemos voltearnos a la sociedad y también ayudar a los más necesitados. Entonces, con una sensibilidad social, que es parte del modelo que yo propongo en el libro, el modelo se llama I Am Ideas. Esa sensibilidad social habla de las 3 T: tiempo,
talentos o tesoros. Tú das tu tiempo cuando haces un voluntariado. Das tu talento cuando entregas lo que sabes hacer de manera gratuita a quien más lo necesita. Y por último, el famoso tesoro, que son los diezmos o las entregas a estas instituciones. Cuando empiezas a entregar, te das cuenta que ya vas más allá de la empatía y te conectas con la compasión. Empiezas a ser un líder compasivo. Te das cuenta que todos somos uno y vienes de vuelta al oneness. Ahí me acuerdo mucho de una leyenda hindú donde decía que al principio todos los hombres eran dioses, pero se volvieron locos con este poder y decidieron, bueno, ¿qué hacemos? Brahma generó una junta y dijo, ¿qué hacemos? Y algunos dijeron, bueno, pongámoslo en las montañas más altas. Ellos ese poder no lo van a poder encontrar. No, algún día van a llegar a esa montaña y van a encontrar ese poder. Otros dijeron, pongámoslo debajo del mar. No. Entonces, ¿dónde lo colocamos, Brahma? Coloquémoslo dentro de ellos mismos. Y ese es el poder que yo vengo a rescatar hoy con los negocios desde el ser. Para salirnos de ese 97% de gente que no es plena y salirnos de ese 90% que trabaja para otro, hay que trabajar desde adentro. Por ese poder que ya los dioses nos dieron. Muchas gracias.